Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Voces Sloan, un espacio en donde podemos charlar con personalidades del mundo de la arquitectura, del interiorismo, del diseño y del paisajismo. También es un espacio en donde brindamos un homenaje muy sencillo, pero de verdad de todo corazón a aquellas personalidades que les apasiona su trabajo, les apasiona brindarnos espacios para que podamos vivir mejor y sobre todo para construir un México mejor. En esta ocasión nos da mucho gusto charlar con Jimena Fernández. Jimena, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, creo que sí es importante que hagamos una breve semblanza de Jimena, de su experiencia profesional. Me voy a permitir leerla. Jimena Fernández es arquitecta de la Universidad Anáhuac, maestra en edificios de la tecnología de avanzada por la Universidad Politécnica de Madrid, es especialista en innovación por Singularity University y Lead AP por el US Green Building Council. Eres actualmente directora y responsable del crecimiento y gestión del estudio de la arquitectura y diseño de interiores en Ware Malcolm, que es en donde laboras actualmente, y supervisas todos los proyectos de interiorismo para la Oficina de Ciudad de México. Tienes más de 18 años de experiencia en el mundo de la arquitectura, ¿no es así? Así es. ¿Qué piensa Jimena de todo esto? Cuando escuchas todas estas palabras, esta breve semblanza, porque traes una trayectoria de muchísimo tiempo, ¿qué piensa? ¿Qué piensa? ¿Qué pasa por tu mente, Jimena? Pienso que todavía falta tanto, sobre todo en el medio de la arquitectura, que realmente las carreras son muy largas. Entonces, cada cosa que hemos hecho, pues, te ayuda a crecer, ¿no? Claro. Entonces, siempre es interesante ver qué seguirá en los próximos años. Claro, me parece maravilloso tu filosofía. Y quiero citar algo que me llamó mucho la atención cuando estuve investigándote y leyendo de ti, que me encanta, no sé si se te suena conocida. La arquitectura es el lienzo para crear emociones, memorias y cambios en el comportamiento. Esto me encantó. ¿Por qué esa filosofía? Pues creo que pasamos todo el tiempo dentro de espacios, ¿no? No estábamos diseñados para hacerlo, pero ahora lo hacemos, siempre estamos en espacios cerrados. Si esos espacios cerrados son buenos, tienen un impacto en la conducta de la gente, en cómo se van a sentir, cómo van a actuar, cómo van a crecer. Hay estudios donde dice que una mala arquitectura puede producir malos niños, ¿no? O sea, no niños malos, sino un mal crecimiento. Entonces, tenemos que empezar a ver cuál es el impacto de la arquitectura y de los interiores en el crecimiento de las personas y en su conducta. Claro. Y además generar emociones, ¿no? Porque no somos de palo. Claro. Entonces realmente siempre estamos sintiendo. Entonces qué maravilla que podamos hacer algo con esta parte de diseño emocional para poder apoyar a nuestros clientes y a nosotros mismos a ser mejores personas. Claro, sobre todo que me parece padrísimo lo que nos comentas, porque pasamos la mayor parte del tiempo en nuestros lugares de trabajo. Sea en nuestra casa, porque ahora ya con todo esto de que hacemos, que trabajamos en nuestra casa o nos desplacemos a nuestras oficinas, pues pasamos la mayor parte del tiempo en esos espacios. Entonces, pues sí, el hecho de que te sientas a gusto y que te sientas contento, como tú dices, la parte emocional también es importante. Creo que es uno de los pilares actualmente que tienen en cuenta los arquitectos, ¿no? Así es. Para nosotros, para todo el tiempo que pasas trabajando, pues tienes que tener algo que te influencie bien. Claro. ¿No? Claro. Y algo también que me llamó mucho la atención es que tú mencionas una palabra que me encanta, que es la pasión, que te apasiona la investigación por transformar espacios que sean benéficos para las personas, ¿no? Exacto. Sí creo que todo lo que hacemos está cambiando. O sea, si seguimos un librito, claro, pues estamos haciendo las cosas mal. Vivimos en un mundo súper cambiante. Tenemos que estar acorde al día a las cosas que están pasando. Estamos en un momento bien interesante para la parte de las oficinas por el tema post-pandemia. Claro. Y si no estamos haciendo research, si no estamos investigando, si no estamos preguntando qué se está haciendo, pues nos vamos a quedar atrás. Claro. ¿No? Si tratamos de poner todo esto como una receta de cocina y la gente quiere hacer esto y quiere... no podemos juntar a todos en un mismo caparazón. Claro. Realmente hay que entender
qué es lo que está pasando. Y eso es a mí lo que me apasiona, realmente entender cómo con el diseño podemos resolver las problemáticas que tienen nuestros clientes. Padrísimo, me gusta mucho tu filosofía. Y bueno, hablando un poco de Where Malcolm, que es en donde actualmente eres directora, igual leyéndote y leyendo toda la gran experiencia que tienen en el desarrollo de espacios para uso corporativo, para espacios grandes, la importancia que tiene realmente tomar en cuenta a las personas que trabajan o que se involucran dentro de un espacio, ¿no? Entonces, en Where Malcolm tienen varios programas, ¿no? Varios programas en donde realmente lo más importante para ustedes son las personas que laboran ahí. Platícame un poquito acerca de eso. Algo que me gusta muchísimo de Where Malcolm es que sí estamos pensando en el crecimiento de la gente que trabaja en Where Malcolm. Nos importan tanto o más que nuestros propios clientes, ¿no? No es solamente de aquí para afuera, sino también hacia adentro. Entonces, es ayudarlos a crecer, es un tema de inclusión, es un tema de sustentabilidad, de salud mental. La idea es que si nosotros estamos felices, vamos a hacer buenos proyectos, ¿no? Claro. Si nosotros no estamos felices, claramente no vamos a trabajar como debemos. Claro. Acabas de nombrar dos cosas muy interesantes, muy padres, que son clave en la actualidad. Lo que es la inclusión y la sustentabilidad. Pasemos un poquito a esta parte de la inclusión, de la diversidad, etc. Antes, no sé, ¿qué será? 20 años antes, 20 años atrás, no se tocaba tanto ese tema, o a lo mejor me estoy yendo como muy corta, a lo mejor es más hacia atrás, el tema de la inclusión, el tema de la diversidad. ¿Qué hace Where Malcolm en este sentido? ¿Y cómo afecta en la conducta de las personas que trabajan, no solo en Where Malcolm, sino en un espacio? Pues lo que hacemos es enseñar a la gente, ¿no? Un espacio inclusivo hace que la gente se sienta feliz, punto. Entonces, nosotros tenemos unas metodologías y unos sistemas de aprendizaje dentro de la empresa para apoyar a nuestra comunidad a entender mejor la inclusión, qué significa la inclusión y qué significa, y cambia muchísimo de país a país. Nosotros estamos en varios países, entonces es interesantísimo ver qué significa inclusión para México, qué significa inclusión para Estados Unidos, qué significa para Canadá, para saber qué está pasando. Es un momento histórico, cambiante, importantísimo en el tema de diversidad, importantísimo en el tema de la inclusión, importantísimo en el tema de la equidad de género. Tenemos que estar al día, y no solamente al día, sino un poquito más allá, porque espacios que son diseñados sin prejuicios para todos son espacios que realmente le funcionan a las comunidades. Claro, y que se encuentran más felices y que yo creo que sí hay un cambio en la conducta de las personas cuando los tomas en cuenta, ¿no? Y que eso es algo bien importante actualmente, hablando del well-being, ¿no? Del bienestar para las personas, y que comparto perfectamente bien tu filosofía, porque de este lado, igual en la empresa donde laboramos, tenemos muy en cuenta esta parte del bienestar de las personas y que hay muchos factores alrededor de esto, ¿no? Y el otro punto que has tocado que me parece muy interesante es el tema de la sustentabilidad, que es un tema que no es actual, es un tema que ya tenemos, ¿cuántos años, Jimena? Pues mínimo hablando de ellos, como 15 ya. 15 años, más o menos, como ya un tema importante y de relevancia, ¿no? Que si bien anteriormente se hacían acciones a favor del medio ambiente, pues no estaba como bautizado o nombrado con ese término, ¿no? Entonces tú, como arquitecta, como líder, ¿qué piensas acerca de la sustentabilidad? ¿Cómo ha evolucionado este tema y cómo lo integran en sus proyectos? Pues mira, yo empecé a hablar de sustentabilidad hace 20 años y nos tomaban como hippies come flores y sí, ponle focos de fluorescencia, ¿no? Imagínate hace 15 años, todavía sí, eso claro. Era importante, pero ahorita ya ni siquiera es traer la bandera de la sustentabilidad, ya es un deber ser. Vivimos en un mundo que se está acabando, que seguimos como estamos usando la energía, nos lo vamos a acabar en pocos años. Si seguimos usando el agua como la seguimos usando, nos la vamos a acabar. Y lo vamos a ver nosotros, no las generaciones futuras, sino que ya a nosotros nos va a tocar un problema de agua, que si no hacemos un cambio,
nos vamos a terminar, ¿no? Entonces, lo que hemos siempre platicado, y a mí lo que me gusta es pensar exponencialmente. No es cambiar la iluminación para que sea LED ahora, es cambiar de un cúmulo de cosas. Y eso es parte del deber ser. Entonces, por ejemplo, en WELL, la certificación WELL, que habla de cómo usas el agua, del aire, pero también habla de la parte psicológica, de la parte de comunidad, de la parte del movimiento, todas estas cosas que son parte de la sustentabilidad. Entonces, para mí, para lo que siempre hacemos, para We're Welcome, es importantísimo no solamente que nuestros proyectos sean sustentables, sino también ayudarle a nuestros clientes a empujarlos un poquito más. Muchos de nuestros clientes están metidos en el rollo de la sustentabilidad, pero siempre si nos apoyamos podemos dar ese otro paso. Y lo que yo creo y aquí creemos es, si podemos aumentar la semillita de la sustentabilidad en más gente, pues entonces estás pensando exponencialmente, la gente empieza a entender por qué separas la basura, por qué hay que apagar las luces, cosas muy chiquitas que hacemos todo el tiempo. Ahora eso hazlo grande. De repente uno de tus clientes que son los que hacen la mayor parte del sistema de tratamiento de aguas, por ejemplo, ¿qué más pueden hacer? Y entonces estás hablando de pasos más grandes. Entonces, para nosotros siempre ha sido un tema de deber ser, y para mí en específico es algo que siempre me ha parecido que es lo correcto. Claro. ¿Qué vamos a dejar de este mundo? ¿Cómo lo recibimos y cómo lo vamos a devolver? Claro. Es como educarnos, ¿no? Es como generar esa cultura, porque si bien yo recuerdo, Jimena, bueno, tú eres muy joven, pero yo recuerdo en los años finales de los 70s, 80s, en donde veía de niña estos anuncios donde decía gota a gota, el agua se agota, entonces habría que cuidarla. ¿Cómo lo percibes tú? Porque yo siento que es como una cuestión de cultura desde casa. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿Cómo estamos realmente concientizados en México de este tema, independientemente de que su labor como arquitectos y que culturizan a los clientes, a sus prospectos de clientes en este tema? ¿Cómo percibes esa evolución? Es una buena pregunta y te la respondo así. La generación, los millennials, ya lo traen por dentro, ya ni siquiera hay que decírselo. La bronca son nuestras generaciones, las generaciones de los X para arriba. Si ya te vas a los Z, ya ni siquiera se lo preguntan. No entran a trabajar en una empresa que no sea sustentable, que no sea ética, que no cumpla las reglas. ¿Por qué? Por sus padres, porque se los están enseñando. Si nosotros no lo entendemos, ahí empiezan los choques culturales. Entonces es más difícil de enseñar a las generaciones grandes que a las generaciones nuevas. Qué bueno, porque por lo menos ellos ya están empujando a que todo sea así, incluyendo en sus casas, con sus padres, que se separen las cosas, etc. Es bien interesante lo que está pasando. Y cuando encontramos el liderazgo dentro de las empresas que apoyan estas cosas, pues obviamente puedes extrapolarlo y hacer cosas mucho más interesantes. Y creo que hacia allá vamos, ¿no? O sea, te digo, ya es un tema de deber ser. Es como pagar impuestos, lo tienes que hacer. Exactamente. ¿No? O sea, nadie tiene que estar atrás de ti para que hagas lo que está bien hecho. Claro. Una pregunta que se me viene a la mente, Jimena. Si tú pudieras tener una conversación, una charla como la que estamos teniendo tú y yo con nuestro planeta, ¿qué le dirías a nuestro planeta? Primero le pediría una disculpa por todo lo que se le ha hecho, ¿no? Sí. Y entender cuáles son las problemáticas que vienen más fuertes, ¿no? Porque creo que sí, de repente hay ceguera de taller, que nos clavamos en identificar un problema y solucionarlo, y falta la perspectiva general, falta el big picture, que se dice, ¿no? Entonces, entender si lo que estamos atacando para solucionarlo está funcionando, o si deberíamos de dar un pasito para atrás y ver qué es lo que de verdad está necesitando el planeta, ¿no? Muy bien. Y en México, ¿tú cómo ves este tema? Ese tema de lo sostenible, del cuidado de las personas, para cerrar un poquito estos dos pilares importantes en la arquitectura, independientemente de todo lo demás. ¿Cómo visualizas tú a México actualmente en ese tema? Pues México es un país súper diverso.
es enorme, es un país súper diverso y lo que tiene es que obviamente tiene diferentes generaciones, diferentes culturas, diferentes todo. Entonces, si tú lo vas desde la parte regional y te vas a la sierra y te vas a muchas comunidades que no tienen contacto con las ciudades, son mucho más sustentables que nosotros. O sea, realmente respetan la tierra y no la dañan porque viven de ella. Creo que donde tenemos los problemas más serios es conforme nos acercamos a las ciudades y donde creemos que todo está dado. Y esa falta de respeto a la naturaleza es lo que todavía tenemos que arreglar en las ciudades. Sí veo que poco a poco estamos metiéndole muchas más ganas a hacer temas sustentables, pero todavía estamos en pañales, estamos 10 años retrasados de lo que se está haciendo en otros países. Claro, tiene que ver con el tema económico, tiene que ver con muchísimas cosas, pero sí creo que podríamos dar unos brincos mucho más grandes, aprendiendo de otros países las cosas que funcionan, para que estuviéramos en un mejor nivel. Porque a pesar de que sí hay mucho interés en el tema sustentable, creo que todavía podemos hacer mucho más por esto. Claro. Bueno, y es que es un todo. Bueno, yo me pongo a pensar, la verdad es admirable el trabajo que hacen los arquitectos, porque creo que tienen una responsabilidad sobre sus hombros impresionante, porque no es solamente hablar de espacios o solamente de construir, sino que debes de tomar en cuenta muchas cosas, el cuidado de las personas, volvemos a lo mismo, el tema de sustentabilidad, pero qué pasa con la estética, con la funcionalidad, que es un todo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen o cómo haces tú, cómo hacen los arquitectos actualmente para poder vincular todos estos engranes o todas estas piezas y engranarlas en un proyecto? Pues es la parte más bonita de la arquitectura, o sea, sí que se vea bien, que padre, que bueno, que salgan revistas y que gane premios, está bien, esa es la consecuencia de un trabajo bien hecho. Lo más interesante de lo que hacemos en arquitectura es conocer a los clientes. Es entenderlos, entender su problemática y darles una solución, porque de repente te sale lo psicólogo y de repente te salen muchas más cosas que tienes que tomar en cuenta, el neurólogo, o sea, pasan muchas cosas que tú tienes que encontrar todas estas variables y resolver el problema. Entonces, es la maravilla de la arquitectura, que nosotros resolvemos el problema de modo tangible. ¿Cuántas carreras pueden decir que pueden ver construida la solución del problema? Entonces, eso es lo más interesante y creo que cualquier arquitecto que se apasione de eso te va a contestar lo mismo, es conocer a tu cliente, resolverle lo que necesita y que al final esté contento y funcione para hacerlo más productivo, para hacerlo más feliz, para ver crecer a sus hijos en sus casas, para crecer ellos en sus casas y hacerse viejos y a lo mejor utilizar una silla de ruedas y que su casa está pensada para eso. No nada más para aguantarte un par de años. Claro, ahorita que mencionas esto de las carreras, ¿tú qué le dirías a los arquitectos jóvenes, a los arquitectos de ahora? Y no solamente como arquitectura, como esta carrera profesional tan padre, sino a los profesionistas actualmente. ¿Qué les dirías? Pues mira, yo doy clases, entonces me encanta estar en contacto con las generaciones más jóvenes porque traen un pensamiento mucho más fresco. Traen esta parte que no está influenciada por muchísimas cosas, entonces tienen esta esperanza de mejorar. Entonces, de entrada, no perderlo. De entrada, no perder esta pasión que te llevó a estudiar arquitectura, que te llevó a tratar de resolver un problema con respecto a, con las herramientas que tengas, ya sea arquitecto, ingeniero, abogado, médico, ¿no? Claro. Pero sobre todo, que sigas empujando, que aprendas, que escuches, que creo que eso es lo que sí falta un poquito, pero que con la información que tienes hagas algo para llevarlo al siguiente nivel. Con esta potencia que traen los estudiantes, que pudieran agarrar toda esta información y empujarnos a hacer cosas mucho más, a veces que mucho más valientes, ¿no? Claro, eso me encanta. Y ¿tú qué le dirías a la arquitecta Jimena Fernández de cuando inició su carrera? ¿Qué le dirías con toda esta evolución y con toda experiencia que has tenido y cómo te ves actualmente? ¿Tú qué le dirías a esa chica estudiante de arquitectura? Pues le diría que no paren, ¿no? Creo que si hay algo que te puedo decir es que yo no me arrepiento de ninguno de mis procesos.
Entonces creo que ha sido increíble ver cómo vas poquito a poco. No le diría nada, no le diría qué va a pasar en el futuro. No. Si quisiera que hiciera los mismos errores para llegar a donde estoy en este momento. Padrísimo, me encanta. Oye, y bueno, este tema también de que eres nombrada como una de las 10 mejores arquitectas de México. ¿Qué piensas al respecto? ¿Cuál es ese compromiso? Que no es cierto, que hay muchísimas mujeres, que qué maravilla que somos un país que está lleno de semillas de mujeres maravillosas que hacen arquitectura todo el tiempo y que están cambiando y en sus despachos están impulsando mujeres. Y entonces, de entrada, pues me halaga y está increíble, claro. Pero te digo, la verdad es que es un país que estamos bendecidos con una calidad de mujeres y hombres, por supuesto, en la arquitectura, pero ahora hablando de mujeres, que seguimos para adelante y sigue creciendo. Y tú entras a las universidades y hay cada vez más mujeres con potencia, con ganas de hacer las cosas, y más hombres tratando también de apoyar y estar en un tema de equidad, ¿no? Claro, sí, tienes toda la razón, y eso es muy padre, hablando de la igualdad y todo esto. Me encanta porque sí, efectivamente, antes uno pensaba en arquitectura y visualizabas a hombres, pero ahora ya está más lleno de mujeres arquitectas y que hacen cosas increíbles. Hace poco platicaba con una chica paisajista, en donde de verdad que te pones a pensar en estos temas y dices, hijo, de verdad agradeces que dentro de una ciudad que cada vez es más gris, la Ciudad de México, encuentres cosas tan padres como espacios verdes, aunque sean artificiales, pero eso lo agradeces. Por eso es que esto es un homenaje para ustedes, porque de verdad de generar espacios en donde nosotros nos sintamos a gusto, nos sintamos bien, que nuestras familias nos sintamos bien, es de verdad para agradecer. Y sobre todo tomando en cuenta estos pilares como el cuidado de las personas, la sustentabilidad, de todo, ¿no? La funcionalidad, pues se agradece muchísimo. Jimena, ya para ir cerrando, tú debes de tener alguna fuente de inspiración. ¿Qué te inspira? ¿Qué te mueve para poder crear, para poder innovar? Porque pues también eres líder y eres experta en este tema de la innovación. ¿Qué te mueve? ¿Qué te inspira? Pues me inspira lo que está pasando. Me inspira la gente. Conforme vas creciendo, pues primero tienes a tus rockstars, ¿no? Y los vas siguiendo y ves creciendo. Y después te das cuenta que puedes hacer las cosas diferentes. Hoy te puedo decir que quien me inspira, por ejemplo, mis alumnos, todo el tiempo, traen una mentalidad que me empuja a hacer las cosas distinto. Mis hijos me inspiran a hacer las cosas diferentes, porque ellos también preguntan todo el tiempo. Me inspira lo que está pasando, me inspira las culturas, me inspira algo que me inspira en otras cosas que ya platicaremos luego, es la injusticia que vivimos en muchos temas y cómo podemos apoyar, no solamente quejarse, sino qué se puede hacer para cambiar. Entonces, mi inspiración cambia, para ser como muy, muy concreta. Mi inspiración cambia y lo que me inspira un día, a lo mejor al día siguiente ya no me está inspirando y hago otra cosa. Y creo que esa es la maravilla de esto, entender que somos cambiantes. Entender que somos personas que necesitan diferentes estímulos para mantenerse al día. Y creo que para la parte de arquitectura eso es esencial, porque si te clavas en un solo concepto, en una sola idea, y no te mueves de ahí, pues entonces ya nada más estás haciendo una receta. Nosotros arquitectos tenemos que siempre estar cambiando y ser dinámicos y entendiendo qué está pasando a nuestro alrededor, y a mí eso es lo que me inspira. Padrísimo. Felicidades. Y bueno, ya para concluir, Jimena, ¿cómo visualizas el panorama de la arquitectura en México? Pues lo veo muy bien. A ver, nosotros en México somos especialistas en crisis, ¿no? Sí. Entonces, siempre tenemos que diseñar a lo mejor con poco presupuesto o luego con mucho, pero luego se recorta. Creo que gracias a eso, los arquitectos en México somos muy valientes. Y no lo digo con afán de sonar sangrón, sino que nos atrevemos a cosas que a lo mejor en otros lados no hacen porque pues, tienen a lo mejor un poquito más de facilidades. Aquí somos muy creativos para hacer mucho con poco.
Creo que poco a poco eso se va a ver referido en las ciudades, lo estás viendo cada vez más. Claro. El paisaje urbano está cambiando todo el tiempo. La arquitectura en México tiene un camino súper fértil y además tenemos un territorio tan enorme y tan padre que quien no lo vea pues está ciego, ¿no? Entonces yo creo que la arquitectura en México siempre ha sido un referente desde hace unos años para acá, desde hace muchos años para acá, y hoy por hoy lo sigue siendo por esta apertura a cosas nuevas, por este envalentonamiento, a atreverse a hacer las cosas diferentes. Y creo que va para allá. Creo que cada vez más y más vamos a ser influenciadores del resto de la arquitectura, claro. Porque realmente somos bien sustentables. Sí. Hacemos de verdad mucho con poco. Entonces, yo veo una potencia y un futuro y una oportunidad en el medio de la arquitectura en México enorme. Claro. Enorme. Entonces, bueno, ojalá que sí. Sí, ojalá que sí. Y aparte que digo, uno lo ve cuando sale a la calle, cuando vas en las vías y te pones a mirar a tu alrededor. Estamos llenos de construcciones impresionantes y yo creo que estamos en un muy buen nivel a nivel mundial. No sé qué opinas. Le falta, tenemos un gran camino por recorrer, pero definitivamente no le pedimos nada en cuestión hacia dónde vamos, ¿no? Padrísimo. Jimena, ya para terminar, ¿cómo te defines tú como persona? Si te pudieras describir en pocas palabras, ¿cómo te definirías? Pues está difícil la pregunta, pero me defino como una mujer trabajadora, apasionada, no hay medias tintas conmigo y bueno, y luchona, ¿no? A ver qué... Y se nota Jimena. Muchísimas gracias, te agradecemos muchísimo el hecho de que ya nos hayas dado unos minutos para charlar. Nos encanta conocerte, me encanta conocerte, admiro tu trabajo ahora que estuve aprendiendo de ti y sinceramente mis felicitaciones y esperemos poder charlar más adelante de muchos otros temas más. Muchísimas gracias Jimena y pues bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias.